bueno, que van como hacia el fin del año litúrgico también, haciendo presente el fin de este mundo, ¿verdad? Y el fin también de nuestra vida. O sea, tendremos un final, tendremos un final donde nosotros de alguna forma seremos, sí, de alguna forma seremos evaluados. Seremos evaluados, esto lo vamos a leer para el próximo domingo, y vamos a ser evaluados en cuanto al fruto que ha dado la palabra en nuestras vidas. ¿Qué fruto ha dado? Pero ese fruto no solamente es, ¿verdad?, acoger la palabra, creer en la palabra, sino ponerla al servicio concretamente de los hermanos. Y entonces, aquí se nos habla de obras de misericordia en este evangelio que vamos a escuchar, pero ahorita, en esta primera lectura que vamos a escuchar, nos habla acerca de un pastor que cuida su rebaño, de las ovejas. Que Jesucristo es verdaderamente el pastor. ¿Por qué? Porque en la Sagrada Escritura el autor sagrado o el pueblo de Dios entiende precisamente a Dios desde las realidades que conoce. Entonces, ¿cómo es Dios? Es como un pastor. ¿Y por qué? Porque el pastor cuida las ovejas, ¿no? Un buen pastor cuida sus ovejas, pero un mal pastor las descuida. Y aquí tenemos entonces a un buen pastor. Al buen pastor, no hay un mejor pastor que Dios mismo. Como también cuando aparece como la figura de padre, pero ahorita estaríamos hablando de Dios como pastor, cuidando a sus ovejas. Que de alguna forma Él nos habla a través de esas imágenes conocidas por nosotros, como también para que nosotros entendamos que al igual que Dios se hace pastor, nos hace a través de su Hijo pastores, de aquello que nos ha puesto a custodiar, que en este caso pues los padres custodiarán a los hijos, ¿verdad? Cuidarán a sus ovejas y de alguna forma siempre el Señor nos pone al cuidado de nadie vive para sí mismo. Vamos a escuchar entonces esta primera lectura, porque ven que esta clase también se va más rápido porque apenas es 1 hora y media. Como que están mal. Miren, saco los lentes, los meto en el bolso y ya no los encuentro. Entonces no los meto. ¿Sí mira o no? Más o menos, sí, un poquito más. Entonces dice, el 26 de noviembre, nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. La primera lectura es del libro del profeta Ezequiel. Y así dice, eso dice el Señor Dios, yo mismo iré a buscar a mis ovejas y velaré por ellas. Así como un pastor vela por su rebaño, cuando las ovejas se encuentran dispersas, así velaré yo por mis ovejas, e iré por ellas a todos los lugares por donde se dispersaron en un día de niebla y oscuridad. Este profeta vive en el tiempo del cautiverio, Ezequiel. Entonces el pueblo está disperso. Los reyes se descuidaron las ovejas. ¿Cuáles reyes? Los reyes de Israel. Descuidaron las ovejas, el pueblo mismo. ¿Por qué? Porque ellas cuidaron más, estos pastores cuidaron más sus intereses que los intereses de estas ovejas que Dios les había puesto a custodiar. Entonces estas ovejas se dispersaron. Estamos hablando más o menos del año 586, del 586 más o menos antes de Cristo. Y aquí entonces pues esto está dirigido a un pueblo que está disperso y que a través de Ezequiel Dios les hace una promesa. ¿Cuál? Yo reuniré a mis ovejas a esos lugares donde fueron dispersas. Yo mismo, dice, las reuniré. Dice en un día de niebla y oscuridad. Imagínate, yo no sé si tú, y sería bueno que esto lo tuvieras en cuenta para profundizar. Y ustedes también, si alguno de ustedes me está escuchando a través de las redes o en el futuro escuchará, es muy importante que nosotros ubiquemos la palabra dentro de un contexto histórico. Y ese es el contexto histórico de esta lectura del profeta Ezequiel. Cómo estas palabras toman sentido cuando nosotros las podemos entender dentro de la historia de salvación, ¿sí? Porque esto fue historia, en este caso, aunque de alguna forma, pues, este profeta habla a través de imágenes conocidas por el pueblo,
y esas imágenes pueden como llegar más al fondo del corazón, porque uno, como a través de una imagen que conoce, como un pastor, unas ovejas, entonces ese mensaje puede llegar como más profundamente y descubrir ese amor profundo y grande que Dios nos ha tenido, a nosotros como ha tenido a través de la historia, a generaciones pasadas. ¿Sí se entiende? Es algo hermoso. Nosotros somos los que hacemos ahora historia de salvación. Pero ellos que vivieron ayer, ellos dan razón. Y esto queda plasmado en la escritura, este pueblo, de la fidelidad de Dios. Y que verdaderamente este Dios tuvo compasión de este pueblo disperso, que había quedado disperso, ¿por qué? Por sus pecados. Porque nosotros muchas veces, los sufrimientos que vivimos, los sufrimientos tanto personales como colectivos, tienen que ver con el pecado. El pecado personal y el pecado colectivo. Porque el pecado trae sus repercusiones, queramos o no, tiene su repercusión. El pecado no solamente llega para ti, o sea, te afecta a ti, sino que nosotros, como somos la iglesia, como somos el cuerpo de Cristo, pues afecta a todos los miembros del cuerpo de Cristo. ¿Están conmigo o no? Sí. Sigo. Dice, yo mismo apacentaré a mis ovejas, yo mismo las haré reposar, dice el Señor Dios. Buscaré a la oveja perdida y haré volver a la descarriada. Curaré a la herida y robusteceré a la débil. Y a la que está gorda y fuerte, la cuidaré. Yo la apacentaré con justicia. O sea, es esto, es un Dios de amor. Y es para todos nosotros. ¿Cómo estamos apacentando? ¿Cómo estamos cuidando el rebaño que Dios nos entregó? Que a veces también podemos ver ovejas que aparentemente están robustas y fuertes. Y entonces, a veces simplemente por estar robusta y fuerte, muchas veces es despreciada. Esto lo vemos también mucho dentro de los ministerios, ¿no? Como algunas veces nosotros, por celos, no sé, que a veces tomamos el lugar de Dios para hacer el juicio sobre el otro, en vez de ayudar a aquella que se te ha encargado, lo que haces es, algunas veces, al no consolarla, pues también aunque esté gorda y débil, pues puede ser que si el pastor no le trata con amor, puede ser que también ella se debilita y se vaya del rebaño. Pero esto esto no lo hace Dios. Dios lo que nos dice es que Él mismo apacentará tanto la débil como la robusta. Porque Dios es la personificación del amor. Y a través de todas las imágenes que nos presenta la Sagrada Escritura, podemos entender las mismas palabras del profeta, que dirá que aunque tu padre y tu madre te abandonaran, yo siempre estaré contigo. Es un amor de Dios, un amor incondicional, un amor que corrige, pero con amor. ¿Sí se entiende? Sí. Que no por eso hay que corregir, pero con amor, con misericordia. Esto lo digo por ustedes como padres y con sus hijos. Que lo que están es como para qué, para consolar al pueblo de Dios, para fortalecerlo como buenos pastores. Porque de alguna forma todos nosotros somos pastores y pastoras de este pueblo. Como padre, como madre, consuela a esta pequeña familia que Dios te da, edúcala. Y termina diciendo, en cuanto a ti, rebaño mío, he aquí que yo voy a juzgar entre oveja y oveja, entre carnero y macho cabrío. O sea, el juicio solamente es de Dios. Palabra de Dios. Esta es la primera lectura del próximo domingo, la fiesta del Cristo Rey. Es lindo, ¿verdad? Cómo Dios usa a sus profetas para llevar consuelo, aliento y saber que aunque todo se vea lo más sombrío, no puedo visualizar un paisaje tan desolador.
no menos desolador como el que el pueblo de Israel pasó en el cautiverio. Había perdido, a ver, ¿esto para ustedes es interesante o no? Sí. Porque yo sé que aquí hay gente de diferentes como niveles en cuanto a lo que es la formación bíblica. Entonces, lo que estoy tratando yo es de hablar un poquito del contexto del texto de primera lectura del libro del profeta Ezequiel. Y simplemente estoy hablando de ideas muy generales, pero sería bueno que ustedes en la casa pues volvieran a retomar y mirar los comentarios que aparecen. Pudiera ser al principio del libro de Ezequiel y también en los paralelos que hay, que es una forma también de escudriñar las escrituras para poder entender mucho más profundamente el mensaje que Dios quiere darte a través de esta primera lectura. A ti, ¿sí? Para que tú también lo compartas con tus hijos. ¿Hay preguntas? Bueno, yo no sé, aquí miro que hoy no trajeron Biblias. ¿La trajeron? Sí. Vamos a mirar algunos, estábamos ahora hablando un poquito, estamos introduciendo, porque vamos a hacer ahorita alguna práctica con algunos digamos, lecturas para poder identificar los géneros literarios que existen en esa parte de la escritura llamada el Pentateuco. Nosotros estamos ahora, vamos a profundizar en lo que son en la época patriarcal. ¿Se acuerdan? La época patriarcal. Eso es el curso que estamos viendo ahora. Estábamos hablando un poquito acerca de el sentido de la historia. Ya hemos hablado en clases anteriores, y ahorita quisiera que escucháramos algunos de los ejemplos que nos ponen sobre los diferentes géneros literarios que existen en la escritura, especialmente en esta parte de la Biblia, ¿verdad? Los nuevos. ¿A qué les suena eso? Para mí es difícil, ¿verdad? Es muy difícil llevar el curso que vamos llevando con la secuencia y ustedes que acaban de llegar para tomar las clases, pero entonces algo se les quedará, ¿verdad que sí? Quiero nomás preguntarles, ¿tiene sentido géneros literarios en la Biblia o no? ¿Han escuchado alguna vez de eso? No, ¿verdad? El término que acabas de usar, o sentido general de la Biblia, dices. Sentido general, el Sí. género literario en la Biblia. Me imagino, sentido general, sí. Por ejemplo, Bueno, pues en mi opinión, pues define lo que es la historia de Dios, como en las escrituras, de cómo lo contaron, cómo sucedió. bueno, ¿cómo lo contaron, verdad? Por ejemplo, ¿cómo lo pudieron haber contado? No, pues, escribiéndolo A través a través de... de ciertos sucesos que pasaron en la vida. Bueno, que vivieron. ¿qué es un género literario a nivel general? No, el término no lo reconozco. En la escuela ustedes tuvieron que haber visto los géneros literarios. Yo sé que todos fueron de la escuela, aunque sea primaria, secundaria. Eso lo tuvieron que haber visto. Por ejemplo, un género literario, un género historia, ¿verdad? Es un estilo, sí. Por ejemplo, un ejemplo, la historia como de papá y mamá, o sea, la historia de Jesús y de la Virgen, pero como no sabemos lo que es historial, no sabemos lo que es una historia, entonces cada ser humano tiene una historia. Pero y Dios bueno, como forma sí, literaria. Hay formas de contar, como estábamos hablando en las primeras clases, de contar una realidad, o expresarla, comunicarla, ¿sí? Transmitirla. Yo pienso que todos los que llegamos aquí es seguro que no sabemos Muy qué bien. es lo que es una Biblia, lo que es la palabra de Dios, porque los que no estamos frecuentemente dentro de lo que se llama la religión católica, y todos los que llegamos por primera vez no sabemos por la cultura que nos dan nuestros padres, pero de ahí en más no sabemos lo que es una Biblia, no sabemos lo que son lo que es
es Jesús. Sabemos nomás la historia de las películas que salieron. Los apóstoles son las historias que nos han contado, por lo que hemos visto. Pero de ahí no sabemos muchas cosas. Yo lo digo por las personas. Bueno, yo estoy, ahora lo único que estoy preguntando es simplemente si han escuchado hablar de género literario. Eso es todo, ¿verdad? Sí. Entonces, mira, dice, aquí de pronto saqué aquí en internet, que es un género literario. De alguna forma también David Bergman nos habla que un género literario en la Biblia, pero también es a nivel general, es una forma de contar, de narrar o de decir. Es la forma de contar, es la forma de narrar, es la forma de decir que existían en el tiempo del autor. Pero aquí también nosotros tenemos géneros literarios. Dice, la literatura y sus obras se agrupan en lo que se conoce como géneros literarios, que actúan como clasificadores en función de las características y los rasgos comunes entre los diferentes escritos. Entonces, es simplemente una forma de clasificar. Bueno, cuando fuimos a la escuela seguramente nos dijeron que se hacía un género llamado cuento, un género llamado poesía, un género llamado carta, ¿no? Esos son para la gente que fueron a la escuela, los que no fuimos, no sabemos. Perfecto. Eso es todo lo que quiero saber. Si habían escuchado hablar del género literario, pues para de pronto introducir un poquito yo, son formas de contar, como decía ahorita Esperanza. Uno puede contar a veces le dicen a uno, escriba su biografía. Biografía, ¿qué quiere decir? ¿Qué es? Es su vida. Y cuenta en qué año nació, etcétera, etcétera. Ese es un estilo que es muy diferente de pronto a una poesía. ¿Sí me hago entender? Sí. Sí. Como es muy diferente a un cuento. Y cada uno de estos géneros tiene su estructura. Yo ahora no me puedo poner a hablar de géneros diferentes. Estamos introduciéndonos a la Sagrada Escritura. Los géneros existentes en la Sagrada Escritura, ¿sí? ¿Una biografía es un género literario? También, claro. Biografía es un tipo de género literario. Mejor dicho. Entonces, nosotros cuando vemos, por ejemplo, la clase de literatura o español, aún en la primaria nos hablaron acerca de diferentes formas, de formas literarias. Son las formas de expresar la realidad. Por ejemplo, yo puedo expresar que este día está hermoso. Por ejemplo, un poema que se me viene ahora, imagínate, si tú no puedes interpretar este poema como algo histórico, porque no tendría sentido. Margarita, está linda la mar y el viento, lleva esencia sutil de azahar. Yo siento en el alma una alondra cantar tu acento. Margarita, te voy a contar un cuento. Si ves, es una forma diferente tú no lo puedes entonces tratar de entender literalmente. ¿Sí? Y otra es, bueno, como yo como escritora, a veces la historia se hace basada en hechos reales. Exactamente. Y hay historias en ficción que son no reales o se cubren los personajes. En esto la Biblia es histórico y hechos reales, vividos, porque muchas veces tenemos la Biblia, pero no sabemos que la palabra viva de Jesucristo, y cuando tenemos un problema abrimos... Pero mira, estamos hablando de algo, mira, por ejemplo, en la Biblia, todo lo que hemos hablado en clases anteriores, estamos hablando del sentido de la historia. Y estábamos hablando de la saga, de la épica, o sea, de formas diferentes de hablar de una realidad y a través, por ejemplo, de exageraciones, ¿sí? Para resaltar que la acción de Dios en la historia. Entonces, lo que nosotros necesitamos identificar esto. Especialistas ya han definido y clasificado ese tipo de género literario. No necesitamos nosotros venir pues, como decir, a crearlos, ya existen. Necesitamos identificarlos, eso es todo. Y saber que en la Biblia existen diferentes géneros literarios. ¿Y para qué necesitamos nosotros saber que en la Biblia existen géneros literarios? ¿Cuál será la ventaja, por ejemplo? Pues poder reconocer si algo es histórico, o sea, que ocurrió en el pasado y que hay como datos, historia, exactamente. O si algo es ficticio. Sí, por ejemplo, O sea, inventado, como un cuento. de real o no que real. podría ser que podrían Una ser leyenda. que no es ficticio, son formas de expresar una realidad a través de imágenes conocidas, pero que están cargadas de sentido para quienes vivieron en ese tiempo. Y nosotros por ahora necesitamos conocer
la realidad de ese escrito, o sea, el contexto, dice, le llama contexto, lo que está alrededor, la cultura, costumbres. Imagínate que estamos hablando ahorita de estos relatos, ¿verdad? Digamos, aún de haberlos vivido, estamos hablando como de 3.000 años, 2.500 años, 3.000 años, de haberlos contado y luego puestos por escrito, 2.500 años, 2.600 años. Imagínate, en mentalidad diferente. Por eso es tan importante. Esto es una clase de estudios bíblicos. Pero ¿por qué es importante esto? Para poder acercarnos mejor a el mensaje profundo y teológico contenido en la Sagrada Escritura, el mensaje de salvación. Entonces no podemos tomar la Biblia literalmente como está escrito. No, porque eso se llama fundamentalismo. El fundamentalista interpreta literalmente la Sagrada Escritura, y algunos protestantes o algunos miembros de sectas, precisamente por eso son sectas, por la interpretación libre y literal de la Sagrada Escritura. La sola Escritura. Sí, ¿cómo dices? Sí, eso nosotros tenemos la libertad, pero para ahora tenemos el magisterio y la tradición de la iglesia para ayudarnos a entenderlo. Porque eso fue el peligro de la Sagrada Escritura. Por eso se dio Vaticano II, en parte, hablando. Vaticano se dio por muchas situaciones, ¿verdad? Porque la iglesia necesitaba de alguna forma iluminar realidades que parecían que ya no tenían nada que ver con la iglesia, o estaban muy alejadas del pueblo. Entonces, en una de ellas es el desconocimiento de la palabra. Es por eso se abrió, digamos, un poquito el acceso del pueblo a la Escritura, como promoviendo las diferentes traducciones en las diferentes lenguas para que el pueblo conociera la Escritura, y junto con esto, de poderla conocer y poder tenerla en la lengua propia, también, especialmente, el esfuerzo que hizo la iglesia a través de los especialistas, intérpretes, o sea, de interpretar y de poder ayudarnos a entender la Sagrada Escritura, la realidad que estamos viviendo, teniendo en cuenta la cultura, el género literario. Todo eso por eso aparecen los comentarios. Todos esos comentarios tienen que ver con todo este tipo de cosas. Y aquí habla de... Ahí está, aquí claro. está. ¿Lo puedo leer para que lo...? Sí, aquí en el librito que yo precisamente por eso... Aquí está. Sí, a ver, entonces Dice, es la 20, dice, inspiración y verdad de canon. Los geógrafos, autores literarios de todos los libros de la Sagrada Escritura, han sido inspirados por el Espíritu Santo, que han actuado en ellos, en sus libros, que ayuda a los lectores a entender las Escrituras. En ellas, las leídas en su totalidad a la luz de Cristo, encontramos la verdad y la fuerza para nuestra salvación. Por eso la Iglesia ha reconocido como su canon a este conjunto de libros. A ver, ha reconocido A este, Su canon. a este conjunto de libros, pero eso. Y sin embargo, apenas esto está hablando por aquí, habrá una parte concreta que tiene que ver con el género literario. Pero ahorita nomás estoy introduciéndolo, porque lo que vamos a ir es a mirar estos géneros que ya están en sus hojitas que yo les di, y vamos a leer algunos de ellos. Por eso simplemente introducir, ¿sí? Como por ejemplo al principio del Génesis, cuando se habla sobre la creación del mundo o del hombre, bíblica, la prehistoria bíblica, exactamente. no se puede tomar como un género histórico. Exactamente. Porque no hay datos de exactamente en qué intención del año autor. ocurrió, no era esa la intención. Entonces, por eso es importante saber el género en el que se escribió, para que nosotros no digamos, oh sí, es que Adán y Eva fueron creados en tal año o en tal milenio. Y hay gente que todavía está Anda buscando la el fecha paraíso. en que Adán y Eva fueron creados. Y encontraron los restos de Adán y Eva, por cierto. ¿Sí se O entiende? O sea, el arca de Noé. y estos son los fundamentalistas.
Y por eso la iglesia es sabia. Y la iglesia nos da todas estas ayudas, herramientas para poder entender, o sea, que esta palabra tenga, digamos, ahora, yo no estoy hablando de que la parte racional sea la forma por la cual nosotros vamos a entrar en el proceso de conversión. Pero cuando nosotros conocemos las Escrituras, podemos conocer a Jesucristo y dar razón también de nuestra fe. ¿Qué es lo que está pasando ahora? La ignorancia hace que nosotros seamos confundidos de tal forma también a partir de la Sagrada Escritura. ¿Puedo poner otro ejemplo? Por eso, permítame, por ejemplo, los fundamentalistas que han tomado textos literales de la Escritura y, por ejemplo, hablan de la poligamia, habla del incesto, lo aplican en sus comunidades en el nombre de la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Fueron textos interpretados y sacados de su contexto. ¿Sí se entiende? Sacados de su contexto. Es muy delicado y eso es serio. Por eso necesitamos la iglesia para que nos ayude, porque la iglesia es la depositaria del depósito, precisamente de la Escritura, que es el depósito de la fe, la iglesia. ¿Qué es el depósito de la fe? La Sagrada Escritura. ¿A quién se le entrega? A la iglesia. Y la iglesia es la maestra. La iglesia es la maestra. ¿Por qué la maestra? Porque es la que le compite al magisterio enseñarnos y ayudarnos a entender el contenido de ese depósito de la fe. ¿Sí, Sergio? Bueno, el ejemplo que quería poner es de que muchas sectas o hermanos protestantes hablan y les gusta decir de que la Virgen María tuvo más hijos y se basan en un capítulo y un versículo que aparece en la Biblia donde supuestamente dice que pues la Virgen iba buscando a Jesús con sus hermanos. Y de ellos agarran la palabra hermanos literalmente, como pensando que son hermanos de carne y de sangre. Cuando en realidad, si agarramos ese capítulo y ese versículo en su contexto literario, en esas épocas, que dentro de una familia, ¿A dónde encontraste primos, eso? sobrinos. En los comentarios de la Sagrada Escritura. En los comentarios, ajá, entonces nosotros como católicos es un dogma de fe que tenemos que creer, obviamente, que la Madre de Jesús, la Santísima Virgen María, fue virgen e Inmaculada Concepción. Y después del parto. Antes, después del parto. Pero esto no es que se lo inventó la tradición. Precisamente por eso es importante la interpretación del texto. Y le digo una cosa, la iglesia, y no lo digo porque yo sea maestra de la iglesia católica, no, es que pues yo estudié con protestantes también, o sea, también estudié con ellos y conozco un poco sobre su interpretación y les aseguro que la interpretación, que lo que la iglesia nos da, todas las herramientas que nosotros tenemos sobre las diferentes tradiciones y formas de aplicar o métodos para aplicar al estudio de la Sagrada Escritura son métodos verdaderamente actuales y métodos que no solamente se le aplican a la Escritura sino a cualquier libro antiguo. Por ejemplo, el aspecto gramatical, literario, cultural, o sea, arqueológico. Nosotros en la iglesia todos estos elementos los tiene en cuenta para podernos entregar a nosotros, digamos, como la riqueza de la Sagrada Escritura, acompañada especialmente de la guía del Espíritu Santo. Por eso nosotros no podemos permitirnos ir a escuchar, entre paréntesis, es difícil, que nosotros podemos tener el riesgo de escuchar la interpretación fuera de la Iglesia Católica. Pero, y pudiera ser que apliquen todos estos elementos y recursos, pero si no hay la guía del Espíritu Santo, si no está la fe, va a ser difícil porque se puede sacar también el mensaje de la Escritura, digamos, de lo que es lo más importante, que es un mensaje de fe, que es historia de salvación. Estas cosas, pues,
Yo humildemente les digo a los que me están escuchando, es lo que, pues más o menos lo que he podido captar con los estudios que he tenido, pero especialmente con mi caminar de la fe. Yo creo que eso es lo más importante, ha sido lo más importante en mi vida, porque la palabra es vida. Entonces la palabra, si la estudiamos, si la conocemos, es para que esa palabra se haga carne en nuestras vidas. Pero esto es importantísimo, que hacerlo a través de la ayuda de la iglesia, con la guía del Espíritu Santo, en la iglesia, ¿sí? Por ejemplo, yo cuando empecé a venir a las clases, pues iba comúnmente a la iglesia, ¿verdad? Pero no sabemos lo realmente que debemos saber de nuestra Biblia. A veces tenemos una Biblia en la casa y no sabemos. Entonces, cuando yo empecé a venir a las clases, empecé a ver cómo se escudriñaba la Biblia, empecé a entender los evangelios y los salmos. Entonces yo fui entendiendo que es muy importante saber de toda la historia de la Biblia para poderla entender completamente. Mucha gente se le hace difícil entender, ¿verdad? Por ejemplo, lo que es la consagración, lo que es la comunión. Muchos lo hacemos ya nomás por un compromiso, no porque sepamos de nuestra fe. Y ya cuando sabemos esto, la responsabilidad que tenemos sobre nosotros cuando nos dan otro sacramento, es más importante aprender de lo que es de Dios. Y yo lo aprendí a través de eso, y fue por la muerte de mi hijo. Vamos poco a poco. Vamos pues ahorita a mirar un poco a lo que estaba hablando ahora. Abran la Biblia. Me presta el libro. Y vamos a escuchar, van a buscar ustedes, por ejemplo, aquí el material pues que algunos ya tienen, no sé si lo vamos de la casa. Aparece sobre los métodos empleados en la exégesis. Ya vamos a ver algunos simplemente ejemplos. Métodos exegéticos, pero bueno, para no entrar a esa terminología que es un poquito elevada, vamos a entrar simplemente a los diferentes, algunos de los ejemplos que tenemos sobre género literario. Por ejemplo, discursos. A ver quién busca ¿quién busca, por ejemplo, Primera de Reyes 2, del 1 al 9? Un discurso. ¿Cuál dijo usted, maestra? Es Primera de Reyes 2, del versículo 1 al 9. A ver quién lo tiene. Este es un ejemplo de un discurso. ¿El primero o segundo? El Primera de Reyes. Yo, maestra. Sí, a ver, Sergio. Primera Vamos a de escuchar. Reyes 2, ¿qué? Del versículo 1 al 9. Versículo 1 al 9. Reyes 2. Versículo del 1 al 9. Sí. Ok. Cuando David sintió que se acercaba el día de su muerte, le dio sus instrucciones a su hijo Salomón. Me voy por el camino de todo el mundo. Muéstrate valiente y sé un hombre. Permanece fiel a Yahvé, tu Dios. Anda por sus caminos, observa sus leyes, sus mandamientos, sus ordenanzas y sus preceptos, tales como están escritos en la ley de Moisés. De ese modo te irá bien en todo lo que hagas, y Yahvé mantendrá la palabra que me dijo. Si tus hijos vigilan su comportamiento, si caminan delante de mí sinceramente con todo su corazón y con toda su alma, tendrás siempre un descendiente en el trono de Israel. Tú sabes muy bien lo que me hizo Joab, hijo de Zeruiah, quien dio muerte a 2 jefes del ejército de Israel, Abner, hijo de Ner, y Amasa, hijo de Jeter. Derramó en tiempo de paz la sangre de guerra. Esa sangre de guerra ha rebotado en el cinturón puesto alrededor de mis riñones. Dejemos hasta ahí. ¿Ese discurso de qué podrá ser? ¿De despedida o un discurso político?
De despedida. Es un Porque esto es discurso un hecho de despedida. muerte. Es un ejemplo nada más, un discurso de despedida. Vámonos a mirar un discurso político. Busquen Jueces 9 del 7 al 20, aunque sea se lea la primera parte. Jueces 9 del 7 al 20. Le comunicaron la noticia a Yotam. Este subió a la cima del monte Garizim y desde allí gritó con todas sus fuerzas: Escúchenme, notables de Siquem, y Dios los escuche. Un día salieron los árboles en busca de un rey. Dijeron al olivo: sé tú nuestro rey. Pero el olivo les respondió: tendré que dejar mi aceite tan apreciado por los dioses y los hombres para ir a balancearme por encima de los demás árboles. Los árboles se dirigieron entonces a la higuera: ven, tú serás nuestro rey. La higuera le respondió: tendré que renunciar al dulzor de mi fruta tan apreciada para ir a balancearme por encima de los demás árboles. Luego los árboles fueron donde la vid: ven, tú serás nuestro rey. Pero la vid le respondió: tendré que renunciar a mi uva, que tanto alegra a los dioses y a los hombres, para ir a balancearme por encima de los árboles. Entonces los árboles fueron a buscar a la zarza espinosa: ven, tú serás nuestro rey. Y la zarza espinosa respondió a los árboles: si realmente quieren hacerme rey y que los mande, vengan y quédense bajo mi sombra. Si no, saldrá fuego de la zarza espinosa y devorará hasta el cedro del Líbano. Es un discurso político. El otro es de despedida, este es político. Pero fíjense que si ustedes terminan de leer estos relatos, ven que en medio de todo esto está un mensaje de salvación. ¿Sí se entiende? El mensaje de salvación. Es hermosa la Sagrada Escritura, pero bueno, necesitamos también clasificarlo. Y esto es un estudio, pues, un poquito introductorio sobre la Biblia. Al menos que les quede claro que hay géneros literarios que podemos identificar que estos son discursos y que estos discursos pues se pueden clasificar al mismo tiempo de acuerdo a la motivación que se han dado. ¿Sí? Saben ustedes que los políticos dan discursos. Que hay una forma específica, ¿verdad?, que podemos clasificar un discurso, una estructura. Un poquito para entender el discurso dentro de la Sagrada Escritura. Es un discurso con un mensaje al pueblo, pero haciéndolo políticamente. Y cuando es un mensaje claro, motivador y espiritual para que conecte a la gente. Bueno, yo sé que es un poquito, no sé, ¿está difícil esto para ustedes? Pero sé que es algo nuevo, pero... Yo le voy a hacer una versión diferente que yo, como dijo que el señor, no, que nuestros papás no nos vinieron a enseñar, ¿verdad? Ahora que los escuchamos de esta manera, lo entendemos un poco diferente y de dónde sale y lo que significa. Como ahorita el verso que acaba de decir, ¿no? Entiendo la diferencia entre lo que es político y lo que es la despedida, pero en sí el mensaje todavía como que es el que ya está más avanzado. Tienes que acabar de leer el texto y tratar de entender el mensaje salvífico que presenta en esos dos textos. ¿Sí se entiende? Ahora necesitamos sentarnos, leer y escuchar. Pero son imágenes hermosas que están presentando los dos relatos. Ahora vamos con otro género, aunque sea. ¿Usted me entiende? Otro género, por ejemplo, oraciones. A ver, si es así, está. Oraciones. A ver, léanse, por ejemplo, Reyes, Primera de Reyes 3, 6, 9. Hablando de género, oraciones. Capítulo 3, versículos 6, 9. Primera de Reyes, capítulo 3. Ya lo tiene Sergio. ¿Versículo qué? Ya la tiene aquí. De 6 al 9, a ver. ¿Alguien lo quiere leer? Ya la tiene aquí Sergio, si quieren. ¿Quién lo tiene? ¿Ya lo tienen ustedes? ¿Ve o no ve? A ver, Sergio.
Va. Salomón le respondió: Tú has mostrado una bondad muy grande para con tu servidor David, mi padre. Es cierto que caminó en tu presencia en la fidelidad, la justicia y la sinceridad. Tú no has puesto fin a esa bondad hacia él, pues has querido que su hijo esté ahora sentado en su trono. Esa oración puede ser de intercesión o de confesión. Intercesión. Es de intercesión. Intercesión. Repítala, Repite. Ok. repita el texto. Salomón le respondió: Tú has mostrado una bondad muy grande para con tu servidor David, mi padre. Es cierto que caminó en tu presencia en la fidelidad, la justicia y la sinceridad. Tú no has puesto fin a esa bondad hacia él, pues has querido que su hijo esté ahora sentado en su trono. Tú me has hecho rey, Yahvé, Dios mío, en lugar de mi padre David, pero yo soy todavía muy joven y no sé aún actuar. Tu servidor se las tiene que ver con tu pueblo, al que tú mismo elegiste, y es un pueblo tan numeroso que no se lo puede ni calcular ni contar. Concede pues a tu servidor que sepa juzgar a tu pueblo y pueda distinguir entre el bien y el mal. ¿Quién podría en realidad gobernar bien a un pueblo tan importante? Se ve que está intercediendo. ¿Para qué? Para que pueda gobernar a su pueblo. Y habla también de su padre, De su padre. Ujú. de David. Pero esta no es la Biblia de Israel, ¿verdad? No Porque importa. acá No, dice- es la de... Jerusalén. ¿Cómo dice Esperanza? Esta es la de latinoamericana. Ah, bueno. Ajá. Sí, es que Pero la sí, latinoamericana pero dice un poco diferente de lo un poco diferente de la Jerusalén. Ah. Pero la intención es la misma, ¿verdad? Sí. Es una. Sí, es si lo una lees oración es el mismo. Y la contexto. otra, vamos a mirar aquí el del libro de esta que está más cortita, de pronto primera de Samuel 12, versículo 10. De Samuel. Primera de Samuel, capítulo Versículo. 12, versículo 10. Bueno, primero de Samuel, ¿por qué? Capítulo 12, versículo 10. Samuel. Samuel. A mí se me olvidó, porque como estoy grabando se me olvidó. A mí se me olvidó porque tengo que estar pendiente de aquí. Pero pongo atención. Que así es que se puede, es que así es que se aprende, tenemos que entrar en contacto con el texto. Por eso les di las copias que tenían que hacer en la casa, leer las referencias bíblicas. Ujú. Sí, es juez la tarea que leyéramos las referencias Para- bíblicas. exactamente, poco a poco nos vamos familiarizando y de alguna forma pues estos son géneros literarios que identifican pues, algunos exégetas, ¿verdad? Esto es lo que nos dice aquí en el material. Y ese género literario pues nos ayuda a diferenciar. Esto es un estudio como más exhaustivo, un poquito más del texto. Primera de Samuel. Primero de Samuel, ¿qué cuál A versículo? ver, ¿cómo? Samuel. Como 12, 10. 12:10, a ver, ¿ya lo tienen rápidamente? Capítulo 12, versículo 10, eso es todo. Primera de Samuel. Ok, entonces clamaron a Yahvé: hemos pecado y hemos abandonado a Yahvé, hemos servido a los Baales y a las Astartes. Líbranos ahora de manos de nuestros enemigos y Esos te Baales y serviremos. Astartes son dioses falsos. Eran deidades o ídolos, ¿verdad? De pueblos paganos. En este caso también podrían ser los cananeos o los pueblos alrededor del pueblo de Israel. Este es una oración de qué? De confesión e intercesión. Confesión, ¿no? Confesión. ¿Se dan cuenta que es confesión? Está Sí, porque confesando está el pecado. diciendo que estaban siendo idólatras. Bueno, un poco esto. ¿Hay alguna pregunta?
Que ya después de esto ya entramos directamente a lo que llamamos nosotros, lo que vamos a llamar en la época patriarcal. Esto, ya después de esto es como una introducción. Y ya después, ¿qué página es esa? Además de la historia, vamos a empezar entonces. Ya de pronto la semana entrante voy a entrar ya a hablar acerca de, concretamente, de... ¿qué página es esta? ¿Dónde la tienes ahí? Sofía, la página. ¿Qué? ¿Cuál página, maestra? Ah, la de aquí. 71. Página La 70, última. 71. Ajá. Sí, estábamos ya para entrar a la introducción al Pentateuco, ¿verdad? Es el nombre, el contenido, etcétera, etcétera. Donde encontramos nosotros pues los diferentes relatos sobre los patriarcas y matriarcas. Bueno, no sé si faltaron algunos de la hoy, ¿no? Sí, Fueron de faltaron. paseo. Estaban preguntando si va a haber clases. Vacation. Bueno, Pero Facebook me estaba preguntando que si va a haber clases. entonces vamos a cantar un cantito y luego un cuento. Y luego ya vamos con las otras dos lecturas de las otras dos lecturas que tenemos. Mientras que acaban de llegar los libros que tienen ustedes para que se puedan poner todos en la misma página. Los libros introductorios, generales. Lo Este están es el viendo de- desde el libro, Colorado. Permítame. Ajá. Lo están viendo desde Colorado. Sí, entonces, bueno, este es el libro que estamos usando, la palabra nos congrega. Yo sé que aspectos que manejamos en esta clase, yo creo que los que están viniendo, tú por ejemplo apenas empezaste este primer curso, pero no nos podemos quedar simplemente en la parte simplemente introductoria, tenemos que ir un poquito más allá. Esto les ayuda, este libro les ayuda también como eso, para mirar la parte como básica. Está muy informativo. Sí, este libro está muy, muy bueno. Aquí de pronto se pueden observar un poco nociones generales del manejo de la Biblia para los nuevos, lenguas bíblicas, traducciones antiguas, etcétera, etcétera. Bueno, hoy estuvo mirando un poquito sobre el género literario y busquen aquí. Vamos a esperar un poquito que lleguen los otros libros para que no van a trabajar algunos y otros no. Pero no sé si quedó más o menos claro lo que expliqué hoy sobre géneros literarios. Esto es algo muy poquito, pero al menos empezamos, como dices tú, eso nunca lo escuché, nunca me hablaron de la Biblia de esta forma, pero son formas que son muy necesarias para poder entender mejor el mensaje contenido de la palabra. ¿Sí? Lo bueno es de que la iglesia ya se encargó de hacer todo el trabajo y para eso son los comentarios, para que lo que no alcancemos a entender lo leamos abajito. Para entender esos comentarios que la gente no lee. Ajá. A ver, usted coge una Biblia y a ver si lee los comentarios, pues no. Y si empieza a leerlos dice, ¿y esto? ¿Cierto que sí? Entonces aquí nos ayudamos un poco para entender estos comentarios y para que podamos gustar más de la palabra y del contenido teológico, o sea, el mensaje de fe que tiene ella para nosotros, ¿sí? Están preguntando por Facebook que si pueden comprar el libro los que están viendo la clase en Facebook. Sería claro que muy bien. Aquí también lo venden por pero es más caro, no importa, pero si ellos no pueden, si están en Colorado, pues tendrán que comprarlo. Creo que vale $35 por línea. Dice, el libro se llama La Palabra. La Palabra es de 21 lecciones bíblicas y nos congrega. Carlos Jungo Garza, Rui Rendón Leal. En Amazon están En ahí. Amazon. Entonces, En Amazon si lo están. consiguen, sería muy bueno porque al menos pueden desglosar un poquito más lo que no podemos hacer en clase, porque es que no hay tiempo. Ustedes pueden ir
y buscar. Esto es introducción. No, ¿qué es el canon? Aquí está. Aunque yo les explico qué es canon. Viene de esta palabra griega, significa caña, lista, no sé, que son los libros que contienen la Sagrada Escritura. No, aparecen otros detalles. Pero como yo estoy en el curso ahorita que estamos hablando del Pentateuco, ¿verdad? Entonces, pues, especifico aspectos propios, pero como hay algunos que no empezaron desde el principio, sino que apenas están empezando el curso, se les hace un poquito más difícil y por eso, y también para los viejitos, porque esto de alguna forma, pues los que están aquí con más tiempo, igual todavía nos cuesta. O sea, los que estamos aquí ¿Verdad, más tiempo en la Esperanza? clase. Sí. Digo viejitos en el sentido de que llegan conmigo ya varios años. Hay algunos que apenas empiezan. Y bueno, aquí nos enriquecemos. Y también los que están mirando, si tienen alguna pregunta la pueden mandar, ¿verdad? Creo que de alguna forma, para que también puedan interactuar dentro de estas clases de Sagrada Escritura. Así que escuchaste ahorita. Si quieres pregunta ahorita, Gloria. Bueno. Pueden preguntar. Ahora entonces, vamos a cantar. Vamos a cantar un canto que todos nos sepamos. No me sé ninguno. A ver, Iglesia Peregrina. Iglesia Peregrina. Sí, ya nos la enseño varias veces. Bueno, le gusta mucho Esperanza Iglesia Peregrina. A mí me encanta. ¿Cómo es que empieza? Iglesia. Bueno, yo no lo puedo memorizar, pero yo me gusta verlo por texto. Pero sí la escucho. Iglesia Peregrina. Y habla que su pueblo ha venido. Búsquenlo ahí ustedes en su teléfono para que lo canten. Está muy bonito porque dice de la iglesia, que nos evita. Iglesia Peregrina. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Cantemos todos. Miembros de Cristo en sangre redimidos, Iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu, que el Hijo desde el poder Dios. Él nos empuja, nos guía y alimenta, Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las tierras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Paz para las tierras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Vamos a dejarlo ahí. Ahora contamos el cuento. Tenemos también un cuentecito cada noche. Están preguntando que si puede repetir el nombre del libro. Oh, claro. Y que Se llama, si lo quiere acercar un poquito a la cámara, yo le digo para que lo puedan mirar. ¿lo pueden ver? Pongan atención. Ahí está. La palabra nos congrega. 22 lecciones bíblicas. ¿Ya El escuchaste? autor. El autor no alcanzo a mirar más. Estoy más checa que no. Carlos Junco Garza. Rui Rendón Leal. Se encuentra en Amazon. Sí, este libro, sí, PPC, no sé, nueva edición revisada, actualizada. Okay. Bueno, entonces ahora vamos con el cuento, luego regresamos a la lectura. Bueno, curiosear o trabajar. Un señor viajaba por tierra y por mar, buscando afanosamente un país que no tuviera problemas. Viajaba y viajaba sin parar. Encontraba países demasiado largos, demasiado anchos, demasiado fríos, demasiado calientes, demasiado reducidos o demasiado extensos. En un país descubriría un problema y en el siguiente país descubriría dos.
Había países sin agua y países víctimas de constantes inundaciones, países pobres y países demasiado ricos. Pero el país sin problemas, ¿dónde estaba? No cabe duda de que aquel señor era muy noble y que buscaba también una cosa muy noble y hermosa. Pero cabe una pregunta, ¿que no hubiera sido aquel señor aún más noble si hubiera colaborado en resolver al menos un problema de al menos uno de todos aquellos países sumidos en problemas? Y la enseñanza dice así: ¿por qué buscas la basura en el ojo del hermano, teniendo tú una viga en tu propio ojo? Mateo 7:3. Wow. Entonces es el cuento de la noche. Vamos ahora a continuar con las lecturas. La razón por la que nos reunimos, vuelvo a repetir, desde el principio, aunque a veces se nos haga difícil poder descubrir a Dios dentro de todo esto, ¿verdad? Que es prácticamente los medios por el cual Dios se ha manifestado y revelado a través de la historia. ¿Por qué dicen ustedes los medios por el cual? Porque para poder entender la manera de pensar, la manera de contar, o sea, de contar que la fe, de transmitir la fe, necesitamos tener en cuenta, entre otras cosas, eso, la forma como lo expresamos. ¿Cómo nosotros podemos expresar hoy nuestra fe? ¿Tenemos fe? Por medio de nosotros mismos. ¿Tenemos fe? ¿Queremos tener fe? ¿O queremos seguir viviendo de acuerdo al religioso natural? Yo te doy para que tú me des. Religar. Yo rezo para que tú me contestes y para que tú me bendigas, ¿verdad? Yo te busco. Pero muchas veces lo que no quiero yo es convertirme. Yo no quiero yo no quiero hacer tu voluntad. Creo que era el evangelio de hoy. Era el evangelio de hoy. ¿Quién es mi madre y mi padre? Y si no era el evangelio, pues lo leí en los comentarios. Aquel que hace la voluntad. O sí, que fue el comentario de los padres de la iglesia hablando de la fiesta de la Virgen. Hoy tuvimos una fiesta de la Virgen María. Entonces hablábamos acerca de que María, ella dio a luz a su hijo, a Jesucristo, primero desde su mente, o sea, en su conversión. Ella le creyó. Ella creyó en esa revelación. Ella creyó a eso transmitido por sus padres. Ella creyó a todo esto que Dios había revelado desde antiguo. Por eso el Magnífica expresa de una forma hermosa, dice lo que María creía. ¿Qué es lo que dice? El Magnífica. ¿Cómo comienza el Magnífica? Glorifica mi alma al Señor. Glorifica mi alma y mi espíritu se llena de gozo. De gozo. ¿Y quién? El Dios mi Salvador. ¿Por qué? Al contemplar la luz de Porque Dios. el poderoso ha hecho cosas grandes en mí. Su nombre es santo y su misericordia se derrama. Mira, ella conoce de la historia, de generación en generación, sobre los que le temen. ¿Que tú crees que la Virgen María también no recibió posiblemente de sus padres? Ella mamó la fe de sus padres. Ella se le transmitió esa historia de salvación. Ellos, los judíos, por ejemplo, José, también transmitió a Jesús, porque Jesucristo también iba creciendo, ¿verdad? En sabiduría y en estatura. Pero María tenía una experiencia de vida, que fue la que le transmitió también a su hijo. Entonces eso es lo que Dios quiere con nosotros, que a través de la iglesia redescubramos la riqueza de nuestra fe, porque nosotros hacemos parte de una historia, de un pueblo que ha caminado a la luz de la fe. Por eso le llamamos a este pueblo un pueblo que hace historia de salvación.
Y nosotros somos la continuidad de ese pueblo que ha de ser la historia de salvación. Pero ¿cómo podemos hacer historia de salvación si no nos la creemos? Porque ya no somos tradicionales o nomás por ¿cómo se dice? Por un compromiso con la iglesia, pero ya no lo hacemos sinceramente desde nuestro corazón. Nomás por hacer un sacramento, hacer la fiesta y va. Todo esto que nosotros escuchamos hemos de hacerlo realidad en la iglesia. ¿Sí se entiende? A través de una comunidad, si es posible, porque no solamente es venir a escuchar estos elementos que son importantes. Yo pienso que la fe es que de cada quien, ¿no? La fe que tenga cada quien es la que va a salir. Oh, sí. La fe de cada uno, yo presiento de que cada quien lo va a sentir y cada quien sabe por qué viene. El problema es que cada quien tiene que decir por qué viene. Uh-huh. O No por qué- necesariamente. o por qué se encuentre. No necesariamente Porque- decirlo. o por qué tienes fe. La fe se encuentra de cada quien. Cada quien. ¿Pero para fe en mí, quién? La fe es en Dios. ¿Pero cuál Dios? El Dios que uno sabe que es Dios Jesucristo. El Pero que hay uno sabe. Pero hay muchos que creen en Jesucristo ahorita y, Es que- que muchos y no de están viviendo de acuerdo, ni quieren hacer la voluntad de Dios. No, es que Hay cada quien, muchos. cada quien va a vivir como quiere. El problema es que cuando pasan las cosas y cuando muchas de las veces uno se da cuenta que estabas mal haciendo las cosas, es cuando usted lo dijo, depende de las personas. Acuérdate, si te portas mal, mal te va en la vida. Si te portas bien, te va a ir bien en la vida. Va de cada quien. La decisión aquí la tiene cada persona. Aquí es una enseñanza para poder educarse uno mismo, porque la enseñanza viene desde hace muchos años. La Biblia no tiene nada más 1 año, 2 años, tiene siglos. Y la educación es la misma, la que te está diciendo en qué estás bien y en qué estás mal. Pero hay algunos que en nombre de la Biblia también están diciendo, y por la fe, hacen cosas que van en contra del proyecto de Dios. Pero esos van a tener sus consecuencias. Pero Cada quien no. vive diciendo, los errores y las culpas las vive cada quien. Pero escúchame, hay Pero unos... eso es mi Sí, pensar, sí, mi pero forma mira, de eso pensar. está bien, O pero no sé si es, explicar. no, yo sé, la vive cada quien, pero necesitamos ser iluminados por la palabra. Iluminados por la palabra en la forma que yo quisiera entenderla, o que pienso que es, sino como la iglesia me la transmite. Y cómo vivirla en la iglesia. Porque la cuestión de la fe no es algo simplemente de oídas. Necesitamos insertarnos, necesitamos crecer en una comunidad como Cristo vino a fundar, una comunidad, y a revelar, a mostrarle verdaderamente toda esa revelación de Dios a través de la historia y manifestada plenamente en Cristo. Mire, tengo 1/4 de hora y tengo 2 lecturas. En eso que usted me va a decir va a introducirse en estas lecturas porque va a responder posiblemente al comentario y la reflexión que usted está haciendo. Entonces usted luego me va a decir al final, partiendo de las 2 lecturas, del próximo fin de semana, las otras 2 lecturas. Porque mire, el Salmo, hablábamos en la primera lectura de que el Señor es mi pastor, y el Salmo habla precisamente, el Señor es mi pastor, nada me falta. Ahora, miremos entonces sobre nos dice la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, dice: hermanos, Cristo resucitó, dice, y resucitó como primicia de todos los muertos, porque si por un hombre vino la muerte, también por un hombre vendrá la resurrección de los muertos. Cristo ha resucitado, y ha resucitado ¿para qué? Porque ha vencido la muerte. O sea, primero tuvo que morir, ¿verdad? Padecer y morir para haber resucitado. Entonces él fue la primicia, él fue el primero en haber sido resucitado de todos los seres humanos, porque por Adán entró la muerte, por eso vino a nosotros, bueno, Adán, que no es un hombre histórico, no es un personaje histórico, simplemente representa aquel primer hombre, primera mujer, que dijeron no al proyecto de Dios, no te necesitamos por la soberbia. ¿Y por qué? Porque escucharon más la voz de aquel enemigo del plan de Dios desde el principio, y ustedes saben quién es. Entonces, en efecto, así como Adán
como en Adán todos mueren, si todos morimos por Adán, así en Cristo todos volverán a la vida. O sea, Jesucristo vino para restaurarnos y sacarnos de esa esclavitud, de esa muerte que entramos a consecuencia del primer Adán, por la desobediencia. Nosotros, por la desobediencia, hemos roto la alianza, hemos roto nuestra relación con Dios. Por el pecado no podemos escuchar la voz de Dios. Por el pecado vivimos en tinieblas, ¿verdad? Pero por Jesucristo, porque Él obedeció hasta a lo máximo, obedeció de tal forma que hasta entregó la vida por nosotros para mostrarnos el camino de esa nueva vida que Dios quería darnos desde el principio con Adán, porque Él puso a Adán y a Eva en un paraíso. Y Él quiere que nosotros seamos felices. Si nosotros estamos en la gracia de Dios, nosotros estamos en un paraíso. Vemos todo desde una perspectiva diferente. Esta es la nueva naturaleza. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? No todo el que dice Señor, Señor se salvará, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Porque si decimos que cada uno tiene una fe diferente, no. Nuestra fe se basa ¿en qué? En que Cristo ha vencido la muerte. Y que si Cristo ha vencido la muerte, pues también Cristo quiere vencer mi muerte. Verdaderamente ha vencido mi muerte, pero si yo me lo creo. Dice así. Enseguida, dice, en efecto, así como Adán todos mueren, así en Cristo todos volverán a la vida. Pero cada uno en su orden. Primero Cristo como primicia. Después, a la hora de su advenimiento, los que son de Cristo. ¿Qué quiere decir advenimiento? Pues ¿quién nos promete que Él vendrá? Ahora, por ejemplo, nos acercamos al final del año litúrgico, comenzará Adviento. Nosotros estamos en Adviento, pues nos preparamos 4 semanas para la venida del Mesías. Entonces Él vino, la primera vez vino, pero vino como uno de nosotros, asumiendo nuestra naturaleza. Vino haciéndose el más pequeño, vino sumergiéndose en el lugar más profundo de la tierra. Ese es el Jordán, es la llanura transjordánica, es el lugar más profundo de la tierra. Esto no es algo casual. Quiere decir que Dios mismo vino a nuestro mundo y vino a lo más profundo para decirte: yo conozco tu realidad, yo conozco tu muerte, yo conozco hasta lo más profundo en tu sufrimiento. Y quiso bajar, ¿para qué? Para, descendiendo a lo más profundo, traernos desde lo más profundo y llevarnos con Él al cielo. Entonces Él es primicia. Él se levantó como el primero. Pero cuando habla de primicia, quiere decir que es lo primero. Y nosotros con Él, si le creemos, entonces también con Él llegaremos nuevamente y volveremos a ese paraíso, a ese lugar hermoso que Dios desde el principio pensó para nosotros, pero que desde hoy empezamos a vivir esa primicia de vida eterna. O sea, en Cristo, si tú y yo le creemos, estos cuerpos corruptos, son sacados del polvo, pero que también tienen el soplo de Dios, tienen el ruaj de Dios, tienen la imagen de Dios. Este cuerpo, en la medida que nosotros le creamos, este cuerpo va siendo transformado en un cuerpo incorrupto. ¿Y cómo es posible? Sí, porque nosotros empezamos, nosotros morimos a esa naturaleza pecaminosa. Cuando sumergidos en las aguas del bautismo, morimos, ¿verdad?, al pecado. Somos levantados, somos restaurados, somos injertos a lo que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Pero esto no es simplemente decir: oh sí, yo soy católica, yo hago parte de la iglesia, a mí me bautizaron y tengo los sacramentos. No, esto tiene que dar el efecto que estos mismos signos sacramentales comunican. Y este es el Espíritu de Dios, nos hace nuevas criaturas. Por eso, yo espero, padres de familia, que ustedes no solamente vengan ahora por cumplir un requisito, porque Dios no se equivoca. Yo espero, o el Señor espera,
porque Él nos espera, porque Él nos convida, porque Él nos invita a que sigamos caminando a la luz de Jesucristo, para que esta fe se haga presente con las obras de misericordia que vamos a escuchar en este evangelio que sigue. Y dice así: enseguida será la consumación, cuando después de haber aniquilado a todos los poderes del mal, Cristo entregue el reino a su Padre, porque Él tiene que reinar hasta que el Padre ponga bajo sus pies a todos sus enemigos. El último de los enemigos en ser aniquilado será la muerte. Al final, cuando todo se haya sometido, Cristo mismo se someterá al Padre, y así Dios será todo en todas las cosas. Esto es de la carta de San Pablo, primera carta de la voz de San Pablo a los Corintios. Cristo ha vencido la muerte. O sea, no hay que esperar, yo no tengo que esperar de que Cristo vuelva. No, Él volverá, pero Él ya vino para darme las armas, para darme su espíritu, para que yo pueda entonces hacer parte de esta nueva naturaleza, hacer parte de este reino que Él vino a instaurar, donde Él es primicia, y yo también con Él llegaré si le he creído a Él. Y ese fruto de vida eterna, Él quiere dar, te lo quiere dar a ti y a mí. Si tenemos a Cristo, ¿por qué estar tristes? Si tenemos a Cristo, ¿por qué estar en el pecado? Si tenemos a Cristo, ¿por qué estar en esa vida donde yo quiero, digamos, a definir qué mandamientos cumplo y cuáles no? No. Porque Él vino para que seas una criatura en Él. El Evangelio hermoso de San Mateo dirá. Otra vez, estamos hablando, prácticamente nos habla de la segunda venida del Señor. En esta noche, aunque no te lo creas, por el poder de la palabra, en la pobreza nuestra, en la miseria aún de mis palabras, el cielo se abre. Porque, pues aquí no es no es el poder de mi palabra, sino el poder de la palabra de Dios, porque nos convoca su palabra. Aquí lo que estamos es escuchando, meditando, y estamos siendo parte del tiempo eterno de Dios, por más que se te haga difícil. Porque porque Cristo es Dios, y Dios entró en la historia. Y cuando entró tu historia y la mía, entonces esta historia se hace historia de salvación. La eternidad es comunicada para nosotros. Aunque ya el Señor nos ha creado desde la eternidad, de alguna forma para la eternidad. Pero en esa eternidad habrá un juicio. Un juicio grandísimo y de amor para quienes administraron misericordia o dieron misericordia, como el Señor nos ha sido misericordioso con nosotros, pero también un juicio Justo. un juicio fuerte para aquellos que no administraron misericordia o dieron misericordia, por decir así. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Hijo del Hombre, rodeado de su gloria, imagínate, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Nosotros a veces, ¿verdad? En Adviento cantamos: viene el Señor vestido de majestad, vestido y ceñido de poder. Él viene entre las nubes y todo lo verán. ¿Ustedes se imaginan esto? También aquellos que lo traspasaron. Pueblos y reyes de la tierra se lamentarán. Porque ahora Jesucristo viene a ser para algunos como algo más, un hombre más, una deidad más, o un maestro más, o un líder más. Cristo es Dios. Y este Dios es principio y fin. Cristo es el centro de la historia, tanto que con Él se parte la historia. Con Cristo, que es el centro, tiene sentido el pasado como el futuro, porque en Él entramos al tiempo eterno de Dios. Es lo que les estoy diciendo. Entonces, aunque nosotros nos veamos a veces así como medio aturdidos, y cuando entramos a ver cosas que de pronto no son como muy
hay que hacerlas. Yo por mí me quedaría simplemente anunciándoles, predicando, o sea, hablándoles de esa buena noticia. Pero es que la iglesia también siempre ha sido maestra. ¿Qué quiere decir? Tiene que enseñar también ¿a quién? A las almas, a las personas, aquellos que somos miembros de esta iglesia, los que eran miembros del pueblo judío, tenían también un espacio, digamos, de alguna forma de formación para poder conocer mejor la fe. Y sigue diciendo, dice, entonces serán congregados ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros. Ah, pero ahorita todo el mundo se salva. Ahorita todo el mundo se salva porque por el nombre de la misericordia, del nombre del amor. Entonces, como ahorita en México agarraron, pues, perdónenme, no sé, pues la verdad es la verdad. Es que la verdad no se puede como desvirtuar de tal forma. ¿Cómo es posible? Sé que me está escuchando mucha gente, pero ¿cómo es posible, al menos para un cristiano, un católico, para un cristiano, cómo es posible desviar de tal forma la verdad para un católico? Imponer una verdad que no es la verdad, cuando después de haber habido un asesinato o un suicidio de 2 personas, porque fueron suicidios pasionales, vengan a imponer aún su estilo de vida, aún en el lugar más sagrado que es el templo, en un sacramento tan grande que es la Eucaristía, y donde sus ataúdes están cubriendo, en vez de esta túnica que colocan a todos los féretros cuando morimos, que nos ponen el féretro, que es el signo del bautismo, que es una túnica blanca, colocan una bandera de los gays. ¿Se dieron cuenta ustedes de esto? Pues así Sí. como sale por redes, también lo digo yo. Esa fue falta de respeto. Eso fue, es que no es tanto falta de respeto. Esto es querer imponer una verdad, aún frente a Dios mismo. Sí. Es como irse a burlar en la cara de Dios. Mismo, pues que nosotros que burlen, pero de Dios. Y pensando que esta verdad, que no es verdad, es la verdad que nosotros nos creemos, nuestra verdad, ahí está, es nuestra fe, esta es mi fe. Yo puedo imponer mi fe como yo quiera, pero eso no es la fe. Entonces, por eso dice, él separará, él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los que están a la derecha: vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado por ustedes desde la creación del mundo. Y habla de las obras de misericordia. Porque tuve hambre y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me visitaron y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo, encarcelado y te fuimos a ver? Y el rey les dirá: yo les aseguro, cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado y no te asistimos? Y él le replicará: yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra de Dios. Mira, estas son obras de misericordia. Pero es muy importante saber también y pedir al Espíritu Santo que nos ayude la gracia de poder discernir, siempre pidiéndole a Dios si estas aún obras que yo realizo son obras porque yo me quiero edificar a mí misma, o porque realmente quiero compartir, quiero extender la misericordia que Dios ha tenido conmigo a aquellos hermanos.
muy diferente es uno acoger a cada persona por el hecho mismo de ser imagen de Dios. Pero muy diferente, y poder hacer todo el bien que se pueda, tener misericordia, pero muy diferente es acoger el pecado. No pueden haber mártires por el pecado, porque hay mártires a consecuencia del pecado. ¿Me hago entender? ¿O no? Hay uno que sufre pero por su pecado, y hay otro que sufre, que es mártir por amor a la verdad. Por amor a la verdad. Entonces, ahora está pasando que hay un consenso popular, y entonces la persona sufre y llora, y esto es verdad, pero es por el pecado. Nosotros por el pecado tenemos consecuencias funestas por el pecado, y muchas veces pensamos que Dios no tiene el poder de sacarnos de esas realidades nuestras que pensamos que son inmodificables. Dios tiene el poder de liberar, de sanar, y esto es lo más hermoso, hermanos. ¿Quién es mi hermano y mi madre, mi hermano y mi hermana? Aquella que hace la voluntad de Dios, aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Y esto a nosotros es lo que nos debe de motivar. Sí, tengo fe, pero esta fe me hace a renunciar a mí misma, a renunciar a lo que yo considero puede ser mi felicidad, entre paréntesis, porque Dios siempre tiene la razón. Dios sabe qué es lo que no te hace feliz, aunque tú digas que eso es lo que es tu felicidad. Y es lo que le está pasando al mundo ahora. Están pensando que Dios se equivocó, que Dios me hizo niña, pero no, que yo tenía que ser niño. ¿Se entiende? O que yo no soy ni niño ni niña. Que soy un animal. O soy un animal. Ahora piensan eso, que son animales. ¿Se entiende? Y quieren imponer esa verdad. Eso es algo que es de necedad. Esto es consecuencia de la necedad. Y quienes al menos intentan, entrar en reflexión sobre esas realidades que ni siquiera deberían de ser reflexionadas, porque por naturaleza, la misma naturaleza nos dice cuál es la verdad. Y lo peor de todo que lo están aplicando en las escuelas, de los niños chiquitos, de preschool para adelante. Entonces, ¿qué es el mensaje? Es no tener miedo a decir la verdad y a caminar en la verdad. ¿Y quién es la verdad? Es Cristo. Entonces, para que no te equivoques, mantente en la iglesia, pero especialmente en la sana enseñanza de la iglesia. Porque tristemente, tenemos que tener cuidado hasta en aquellas cosas que se están infiltrando dentro de la sana enseñanza de la iglesia. Para eso necesitamos seguir formándonos, incluyendo en el catecismo de la iglesia, ¿sí? Hay ciertas sectas protestantes que niegan la existencia del infierno. Y ahorita que leímos el Evangelio donde dice: malditos, aléjense de mí y vayan al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles, en la apologética ponen este versículo para explicar que en la Biblia está lo que se le llama el infierno. ¿Existe el pero infierno? Pero muchos, a pesar de ser sectas cristianas, se empeñan en denegar la existencia de un infierno. Del infierno. Pero la gente quiere vivir a sus anchas. También Nos ahí ponemos está de pie. Rico y Lázaro. Ajá. Ahí también. Exactamente. O sea, es algo tan sencillo, pero lo hacemos tan complicado. Y ¿sabe qué es lo que pasa muchas veces? Que nosotros, dice la segunda lectura, que Jesucristo se sometió. Cuando todo esté sometido a Cristo, Cristo se someterá a su Padre. O sea, de alguna forma el Señor nos invita a la obediencia y a someternos a la iglesia y unos a otros por amor. Claro, no olvidando, te voy a decir la clave: todo aquello que degrade a la persona y a la sociedad, esto no viene de Dios. Que vaya en contra de la verdad, aún plasmada en la persona, en el ser humano, esto no viene de Dios. Si es que tiene la tentación de desconfiar,
de lo que te presenta la iglesia, como la verdad, que es lo que le ha dejado Cristo, para que siga transmitiendo, para que siga enseñando este depósito de la fe, contenido en la Sagrada Escritura. Nos ponemos de pie, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, de esta noche, por el regalo de la vida. Te damos gracias por esta palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder discernir día a día frente a los retos que se nos presentan en nuestros hogares, en nuestras comunidades. Ayúdanos, Señor, también a poderte descubrir en aquellas invitaciones que nos presentas tú, Señor, especialmente en hacer parte de la iglesia, de hacer parte y cumplir nuestra misión como miembros de esta iglesia, prestando un servicio, Señor, especialmente el servicio de ser piedras vivas, dando testimonio que verdaderamente tú has resucitado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Dios Amén. te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Al Espíritu Padre, Santo. al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga y nos guarde. Nos muestre su rostro y tenga misericordia de nosotros. Vuelva el Señor su rostro sobre nosotros, sus siervos y sus siervas. Y nos conceda su paz, su felicidad y su sabiduría. El Señor nos dé su santa bendición en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga y nos vemos si Dios quiere el lunes.